esto vas a necesitar bolígrafos, lápices de colores, escuadras, calculadora, tinta métrica o flexómetro y un cronómetro. El cronómetro es, bueno, creo que todos, bueno, yo aquí tengo el case de mi celular, pero en un celular, todos tenemos un cronómetro, o si tienen un cronómetro en casa, muy bueno, pero bueno, el año pasado nosotros con los chicos en la institución sí teníamos cronómetros en el laboratorio de física, pero como este año estamos de manera diferente, con una nueva normalidad, no tenemos el acceso al laboratorio de física. Entonces, empezamos la clase del día de hoy con la frase de Mahatma Gandhi que dice: la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Y eso es lo que yo espero de ustedes, que den siempre lo mejor de ustedes. Y empezamos con la primera actividad. Dice: resuelve el siguiente ejercicio basándote en los aprendizajes de la sesión anterior. Y vamos a resolver este ejercicio con lo que ustedes recuerden de la sesión anterior. El primer ejercicio les dice: el movimiento de una morsa hambrienta que camina de atrás para adelante en busca de comida está dado por la siguiente gráfica, que muestra la posición X como una función del tiempo. Ese tiempo está dado en segundos. Encuentra el desplazamiento y la distancia recorrida por la morsa. Entonces yo quiero que te enfoques un poco acá en la pantalla y observes. Déjenme apuntar con el puntero láser y ya. Entonces aquí yo quiero que te enfoques y veas más o menos cuál es la posición inicial de esta morsa. ¿Dónde empieza, según la gráfica? ¿Cuál es el punto inicial? ¿Cuál es la posición inicial? En este caso la posición se ve en el eje Y. ¿Cuál es la posición inicial? Activen sus micrófonos. En 1, ¿verdad? Entonces, estamos aquí en 1, si te das cuenta acá, cuando llevo a la vida real el movimiento, la morsa está aquí en 1 metro, ahí es donde empieza, en 1 metro. Luego, recuerda que si la gráfica es ascendente, si la gráfica era ascendente, ¿qué quería decir este movimiento? ¿Que la morsa va a avanzar o va a retroceder? Va a avanzar. Ok, entonces si quiere decir, ¿y en qué posición se ubica ya cuando termina de avanzar? En 3. En 3. Si te das cuenta, aquí incluso tenemos a Pablo Morsa que va desde el 1 metro y camina hasta llegar a los 3 metros. Se ubica acá, ¿verdad? Entonces llega hasta ahí. ¿Qué pasa aquí? Si dicen que pasaron desde el segundo, acá está el tiempo, desde el segundo 4 hasta el segundo 6, de 4 hasta 6 han pasado 2 segundos, ¿verdad? Eso lo puedes saber simplemente haciendo una resta de 6 menos 4, o cuántos segundos han pasado desde 4 hasta 6. Entonces, durante estos 2 segundos, ¿qué pasó? ¿Cambió o no cambió su posición Pablo Morsa? No sigue en 3, ¿verdad? Entonces, sigue en 3. Quiere decir que él estuvo ahí por 2 segundos, es como que dudó, se quedó parado, como que dijo, se me quedó algo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Se queda por 2 segundos detenido. Cuando tú veas que la gráfica está así, horizontal, ni sube ni baja, quiere decir que el objeto no se mueve. En el espacio el objeto se quedó ahí detenido, como es el caso aquí de Pablo Morsa, que se quedó ahí en los 3 metros pensando por 2 segundos, ¿ok? Y después de eso, ¿qué pasa con esta morsa? Mira la gráfica, ¿qué hace? ¿Está descendiendo o ascendiendo? Descendiendo. La gráfica, y si la gráfica desciende, el movimiento en el espacio de esta morsa, ¿qué quiere decir? ¿Que retrocede o avanza? Avanza. Retrocede, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que está en 3 metros, ahí es donde lo que él hizo, se quedó detenido, y lo que hizo fue girar un poco y dijo, ay, me olvidé de algo, voy a retroceder. Y retrocedió. Y se fue ¿hasta dónde? ¿Cuál es la posición final? Ahí donde está ubicado el punto rojo. Se fue hasta... Eso es, a ver, está en los 9 segundos, pero la posición, yo te estoy preguntando la posición. 0. 0, ¿verdad? Entonces se fue hasta los 0 metros. Él dijo, desde que estaba aquí en 3 metros, ubícate acá en el dibujo de la morsa, dio la vuelta, se estuvo detenida por 2 segundos, dio la vuelta
y dijo como que me olvidé de algo y se regresó, ¿verdad? Y empezó, camina y camina, pero retrocediendo, se fue hacia atrás, retrocedió y llegó hasta los 0 metros, ¿ok? Esa es la intención de que tú comprendas que en una gráfica posición versus tiempo, si tú ves que la gráfica sube o baja, no significa que la figura sube o baja o que el cuerpo está subiendo y bajando. No, eso significa que el cuerpo avanza, no se mueve o retrocede. Por eso es que cuando nosotros hacíamos el análisis en la sesión anterior, yo te decía, si ves que la gráfica asciende, quiere decir que el cuerpo está avanzando. Si ves que la gráfica no va ni hacia arriba ni hacia abajo, que está en reposo y es una línea así, horizontal, lineal, como es este caso de aquí, entonces si está así, la línea totalmente horizontal, como está marcada ahí en este momento, quiere decir que el objeto no se mueve, que se quedó detenido ahí durante ese lapso de tiempo, durante, en este caso, de 4 a 6 segundos, quedó ahí detenido. Y después de eso, ¿qué hace? Lo que hace es la gráfica desciende, pero si la gráfica desciende, si está así inclinada hacia abajo, lo que quiere decir es que ese cuerpo o esa persona, o en este caso esa morsa, retrocedió. Entonces, basados en eso, nosotros incluso podemos obtener esa tabla de posición versus tiempo, y lo que hago es situar los puntos. ¿Cuál es mi primer punto? Ubico. ¿Cuál es el punto inicial? En posición, ¿dónde está? ¿En qué posición está en ese punto inicial? 1. ¿Y en qué tiempo? ¿Y en qué tiempo? 0. Okay, ya. De ahora en adelante yo les pregunto el siguiente punto y ustedes me dicen primero la posición, luego el tiempo. El siguiente punto. 3. 3 metros y 4 en tiempo. 3. Ok, a los 4 segundos está en los 3 metros. Luego, ¿qué pasó? ¿Cuál es el siguiente punto? 3 metros, 6 en tiempo. 3 metros, Okay. 6 tiempo. Perfecto. Entonces, finalmente, ¿en qué punto estuvo? En 0 metros 0 y metros, 9. Ok, 0 metros, 9, exacto. Perfecto. 0 metros a los 9 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Si lo que me están diciendo es encuentra el desplazamiento y la distancia recorrida por la morsa. ¿Qué voy a hacer para obtener la distancia recorrida? Acuérdate del concepto de distancia recorrida. El concepto de distancia recorrida me dice que no me importa si la morsa fue hacia adelante, hacia atrás, o sea, no me interesa, sino que yo solamente voy a sumar todo, o sea, no me interesa si el desplazamiento es solo posición inicial y final, no, yo voy a sumar todo, absolutamente todo lo que caminó, el total que él hizo en la caminata. Entonces, esa distancia recorrida, te vas a ubicar en el punto inicial y vas a hacerla por tramos. Si primero estaba en 1 y luego se ubica en 3, de 1 hasta 3, ¿cuántos metros recorrió? Desde 1 metro hasta 3 metros, ¿cuántos metros recorrió? 4. ¿Cuántos? 2 metros, ¿verdad? ¿Cómo lo puedes también obtener? Tú vas aquí, te ubicas aquí, tú dices, bueno, desde la posición 1, te ubicas aquí y luego dices fue a la posición 3. Lo que puedes hacer es decir, de 1 hasta 2 ha recorrido 1 metro, de 2 hasta 3 ha recorrido otro metro. Entonces, 1 más 1 es 2. Y aquí ubicas la primera distancia recorrida es 2, tal cual está ahí en donde estoy apuntando en este momento con el cursor. Ahora, más, si tú sabes que ya aquí esta línea horizontal dice que no se movió, ¿recorrió o no recorrió distancia en ese tramo? No recorrió. No, es por eso que entonces aquí, ¿qué digo? Más 0, porque no recorrió nada, no hizo nada, se quedó parado. Ahora, ¿qué voy a hacer para el siguiente tramo? ¿Qué digo? Desde 3 hasta 0, ¿cuántos metros caminó? 3. 3 metros, ¿verdad? 3 metros. Y esos 3 metros los vas a ubicar acá, tal cual lo ves ahí en la ecuación. Y lo que haces finalmente es una suma algebraica. Con los dedos, la calculadora, como quieras hacer la suma, pero tú dices 2 más 0, 2 más 3, 5. Entonces la distancia total recorrida es de 5 metros. Ahora, eso es utilizando la gráfica.
Si tú quieres hacer la distancia total recorrida acá con el dibujito de Pablo Morsa, también lo puedes hacer, es decir, puedes de 1 hasta 3 metros, ¿ok? Entonces si estaba en 1 y luego está en 3, ahí hay 2 metros. Si me dicen que después ahí se quedó detenido por 2 segundos pensando qué hacer, bueno, no recorrió nada, eso es 0. Y luego dio la vuelta y caminó hasta acá. De 3 hasta 0, ¿cuánto hay? Hay 3 metros. Tú lo puedes ver desde la gráfica o lo puedes ver desde aquí, desde donde está Pablo Morsa dibujado. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que lo sepas hacer desde la gráfica. Acá lo de Pablo Morsa yo lo hice para que sepas más o menos ubicarte cuando está en reposo, cuando está avanzando y retrocediendo. Entonces, el desplazamiento, ¿qué pasa con el desplazamiento? Al desplazamiento sí es el que no le interesa si tú te fuiste, regresaste, hiciste movimiento en círculo. Al desplazamiento es al que no le importa el camino que tú hayas tomado. El desplazamiento dice, a mí solo me interesa tu posición final y tu posición inicial. En este caso, ¿cuál es la posición final? Finalmente, ¿a los cuántos metros se ubicó? 0. En 0. ¿E inicialmente dónde estuvo? En 1, 1 metro. 1. Ok, entonces ahí tú ubicas que tu desplazamiento va a ser igual a 0, que es tu posición final, menos 1, que es tu posición inicial. Y 0 menos 1, ¿cuánto es? 0 menos 1, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. Menos 1. Chicos, si tienen todavía dudas con esto, pueden incluso probar en la calculadora. 0 menos 1 y les va a salir menos 1. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes ya han obtenido la distancia recorrida, han obtenido el desplazamiento. El desplazamiento fue de menos 1 metro. Lo que quiere decir es que esta morsa se desplazó menos 1 metro. ¿Ok? Entonces, ahora sí lo que van a hacer es, dice, el movimiento de la morsa, ya encontraron el desplazamiento y la distancia recorrida. Si nosotros hacemos el análisis por tramos, de esta manera nos va a quedar el cuadrito, análisis por tramos, el tipo de movimiento en la gráfica, creo que ya lo expliqué al inicio, y en el espacio. Ustedes colocan, en la gráfica es ascendente. En el tramo BC, ustedes le pueden llamar, yo les aconsejo llamarlos por letras, ¿no? A, B, C, D, ustedes le pueden poner a los puntos, a cada uno de los puntos le pueden poner A, B, C, D, porque es mejor para que no se confundan, sí. Le pueden poner números también, pero recuerden que si le ponen números, estamos también manejando números y luego pueden confundirse. Yo preferiblemente le pongo letras del abecedario. Ahora, si yo les digo, esto es, aquí en la gráfica es ascendente, en el espacio, ¿qué significa? Avanza. Si la gráfica, Avanza. ok, si la gráfica es ascendente, en el espacio avanza. Y así ustedes completan la tabla, ¿ok? Entonces, en el siguiente ejercicio, les dice, crea una gráfica posición versus tiempo, siguiendo los siguientes pasos. Entonces, ahora sí quiero, si no copiaste el ejercicio anterior, ahí está ya resuelto. Hazle capture de pantalla en este momento. Hazle, si estás en la computadora, ponle imprint pantalla y cópialo en un Excel, en un PowerPoint, en un Word, tómale una foto, hazle capture de pantalla si estás del celular, para que luego lo copies con paciencia, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya tú sabes resolver esta cuestión de cuando ves la gráfica, si la gráfica asciende, significa que avanza, ubicar los puntos, ya sabes encontrar la distancia recorrida, ya sabes encontrar el desplazamiento. Ahora sí, vamos a crear nuestra gráfica posición versus tiempo y vas a seguir los siguientes pasos. ¿Qué vas a hacer? Te dice en el primer paso, elige un sitio o lugar rectilíneo dentro de casa. Puede ser tu sala, tu dormitorio o la cocina. Cualquiera de eso. Tú vas, en este caso, digamos, yo en este momento, si tal vez estás viendo mi pantalla, yo estoy ubicada en un espacio de mi casa. Puede ser que yo diga, voy desde este punto al de acá y voy a hacer la práctica desde este punto donde está mi mano derecha y desde este punto donde está mi mano izquierda. Entonces, ustedes elijan cualquier punto de la casa, pueden caminar desde la puerta de entrada hasta la cocina, ustedes pueden caminar dependiendo de la ubicación de sus casas o pueden hacerlo en el patio si tienen patio. ¿Ok?
Entonces, eligen ese lugar rectilíneo, en este caso el dibujo les está poniendo, ejemplo, la sala, vas a elegir ese lugar y lo que vas a hacer a continuación es elige y marca tu posición inicial y final con una cinta métrica o flexómetro, mide y segmenta el lugar por donde vas a caminar, puedes marcarlo por cada metro. Ahí ustedes en la imagen pueden ver un flexómetro, eso es un flexómetro, es esa cinta métrica o metro que le llaman los maestros cuando trabajan en la casa, o a veces el papá tiene esto en su caja de herramientas, o incluso ustedes pueden utilizar la cinta métrica que tenga tal vez la mamá, si hace costuras en la casa, puede tener una cinta métrica. Claro que no les aconsejo utilizar una regla de 30 centímetros porque esto sí se les haría terrible, porque tendrían que ir de 30 en 30 centímetros y se les va a complicar, y lo mejor es que lo hagan de metro en metro. ¿Ok? Entonces vas a fijar cuál va a ser tu punto inicial y tu punto final. Tú vas a decir, yo voy a caminar desde la puerta de la casa hasta la sala. Yo voy a caminar en el patio desde este punto a este punto. Tú eliges el punto en el que vayas a caminar. ¿Ok? Entonces, una vez que ya has definido de dónde hasta dónde vas a caminar, lo que vas a hacer es segmentar. Es decir, vas a medir y vas a decir, lo voy a hacer de metro en metro. Imagínate que empiezo a caminar desde este lado donde está ubicado el metro y en este momento está ahí ubicado el puntero. Entonces, de aquí hasta el otro punto va a haber un metro, luego otro metro y vas ahí a medir, ¿ok? Vas a ponerle 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros y finalmente hay 7 metros. ¿Ok? Y vas a ponerle ahí numeritos y vas a segmentar. Pide permiso en casa, puedes utilizar una cinta de papel y en la cinta de papel vas escribiendo cuánto ha pasado en metros, de aquí hasta acá hay 1 metro. Pues lo recomendable es que utilices cinta de papel. O si tienes cinta de embalaje, dentro de la cinta de embalaje le pegas un papelito y vas marcando el suelo donde vas a caminar. ¿Ok? Y lo vas a hacer por metros. Ya una vez que has segmentado, le colocas todas estas medidas, tú eliges si vas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en este caso yo lo hice de izquierda a derecha. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a ubicar en la posición inicial y vas a empezar a caminar. Justo al empezar a caminar, también empezarás a contar el tiempo con un cronómetro. Entonces, ok, ya tengo segmentado el piso, ya tengo segmentado toda digamos, la sala en este caso, o ya segmenté el patio, voy a hacer mi tarea en el patio, entonces voy a segmentar todo lo que voy a caminar en el patio. Y vas a tener tu cronómetro a la mano. Este lo puedes hacer utilizando un celular. Todos los celulares, así no sea smartphone, tienen cronómetro. Entonces vas a utilizar el cronómetro y vas a empezar a contar el tiempo, ¿ok? Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Si te ubicas en la posición inicial, que en este caso le vas a llamar 0 porque empiezas a caminar desde 0, si te ubicas en la posición inicial, tú vas a coger tu cronómetro, que en este caso puede ser el celular o puede ser rara vez es que uno tenga un cronómetro análogo o digital en la casa, por lo general todos para un cronómetro utilizamos el celular, entonces lo vas a poner en 0 y le vas a decir a una persona en casa, sabes que tengo que hacer esta tarea de física, es una práctica y por favor ayúdame, yo te voy dictando, incluso hasta puedes explicarle un poco cómo se llena esta tabla de posición y tiempo que tienes que llenar. Entonces, yo te voy diciendo, estoy en 0, está 0 segundos, y empiezas a caminar. 1 metro pasaron y vas viendo el celular. Cuando llegué a 1 metro, ok, llegué así, voy a coger el case de mi teléfono, entonces llegué al 1 metro, miras el metro y escríbeme por favor en esa tabla, pasaron 20 segundos. Llegué al metro número 2 y pasaron 10 segundos, pasaron 30 segundos, o sea, el tiempo que vaya pasando, ¿no? Tú vas caminando, vas avanzando y vas viendo el tiempo hasta que vas llegando a cada uno de los segmentos. Cuando llegaste a 1 metro, ¿cuánto tiempo pasó? Cuando llegaste a 2 metros, ¿cuánto tiempo pasó? Pero no le pones pausa al cronómetro, no le pones pausa, sino que una vez que ya ya empezaste a caminar, puedes incluso aplicar la de, ok, me quedé en 2 metros, y me quedé por 10 segundos detenido en los 2 metros. Al final de cuentas vas a terminar haciendo la gráfica y vas a tener que demostrar que te quedaste detenido en ese tiempo. Entonces,
Entonces, después de esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Como te dije, puedes pedir ayuda en casa si la necesitas, ya que por cada metro deberás controlar el tiempo y llenar la siguiente tabla de datos. Entonces tienes ahí la tabla de datos, ustedes la tienen en blanco. Ojo que esto yo quiero ver que todos tengan diferente, porque todos vivimos en casas diferentes y el mismo ejemplo que yo les estoy poniendo aquí en las diapositivas no lo van a poner en su práctica. Lo interesante es ver que ustedes lo hayan hecho en casa, ¿ok? Entonces, como les decía, te ubicas en la posición, lo que puedes incluso ir haciendo, si no quieres pedir ayuda en casa, lo que puedes es hacer, coger tu cuadernito y tener el celular puesto ahí en el cuaderno. Vas viendo teléfono, el cronómetro y vas viendo el piso para ver en qué metro estás. Entonces vas controlando ahí y puedes ir diciendo, ok, la posición inicial, tiempo inicial 0, porque aquí empecé, posición inicial 0, tiempo 0. Cuando pasé por 1 metro, pasó 1 segundo. Cuando estuve en los 5 metros, pasaron 12, estaba en el cronómetro, me dijo que habían pasado 2 segundos. Cuando estuve en los 7 metros, el cronómetro marcaba 3 segundos. Cuando estuve en aquí, me decidí quedarme detenida por 1 segundo, ¿ok? Entonces me detuve y me quedé en los 7 metros parada por 1 segundo más, de 3 a 4 segundos. Cuando marcó 4, todavía seguía en los 7 metros de posición. ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué pasó? Di la vuelta y llegué hasta di la vuelta, me detuve en los 7 metros, estuve en los 5 metros, luego me detuve en los 7 metros, ¿ok? Entonces, ahí ustedes pueden más o menos ir viendo cómo va avanzando la persona. Y en esos 7 metros estuve ahí cuando el cronómetro me decía 4 segundos y decidí dar la vuelta porque ya se me acabó mi espacio y necesito seguir llenando más puntos, ¿verdad? Entonces, decidí dar la vuelta y cuando decido dar la vuelta digo, voy a avanzar hasta los 4 metros. Entonces, lo que hago es avanzo hasta los 4 metros y veo en qué tiempo me ubico. Estos datos yo me he inventado, digo, a los 4 metros, yo estoy en el tiempo, miro el celular, 5 segundos, apunto los 5 segundos. Entonces luego me ubico en la posición 3 metros, ha pasado hasta los 6 segundos, 1 segundo más. Luego en esa posición 3 metros también decidí quedarme nuevamente detenida ahí hasta que pasara 1 segundo más y estoy en los mismos 3 metros, me quedé detenida hasta que llegué a los 7 segundos. Y después me ubico cuando estaba en la posición 1 metro y han pasado hasta los 8 segundos. Entonces, ahí digo, ya, yo creo que con esto basta, me quedo detenida 1 segundo más y me quedo ahí pausada, ¿ok? Entonces llego ahí y calculo el tiempo total que haya pasado, finalmente llegué, todo esto lo hice en 9 segundos. Ojo que ustedes pueden hacerlo con el tiempo que ustedes quieran, no necesariamente tienen que medir en su casa un espacio de 7 metros, pueden hacerlo con un espacio más corto, de 4 metros. Si les falta datos por llenar en el cuadro de posición tiempo, recuerden que pueden utilizar la vieja y confiable de quedarse detenidos por varios segundos. Entonces, obviamente no me vayan a hacer el chiste de poner solo 3 tramos. Avancé, me detuve y retrocedí. Traten de jugar con todo esto para ver cómo les queda la gráfica. Entonces, yo incluso lo he hecho así un poco complejo para que ustedes puedan observar más o menos cómo desarrollar esto. Y ya una vez que tienen esta tabla, posición versus tiempo, ¿qué van a hacer? Con esa tabla de datos van a crear la gráfica posición versus tiempo. Una vez realizada la gráfica posición versus tiempo, van a analizar por tramos el tipo de movimiento que realizaste al desplazarte por casa. ¿Ok? Entonces, tienen ahí ustedes ya su gráfica posición versus tiempo. ¿Y qué van a hacer? Con esa tabla de datos, posición versus tiempo, ustedes dicen, si la posición era inicial 0, 0, ubico mi primer punto, va a ser mi punto A, tal cual está ahí, ¿verdad? Si tengo posición 1 metro en tiempo 1 segundos, voy a ubicar mi punto B. Si tengo posición 5 metros y el tiempo está en 2 segundos, me ubico 5 metros en la posición, 2 segundos en el tiempo. Y así van a ubicar todos los puntos. Todos los puntos los van a ir ubicando hasta llegar al último punto,
y los van a llamar a todos A, B, C, D, E, F, yo llegué hasta el punto J. Entonces los van a llamar a todos estos puntos y al final lo que van a hacer es crear su gráfica. Cuando crean su gráfica, ¿qué van a hacer al crear su gráfica? ¿Qué van a hacer al crear su gráfica? Unir los puntos de A hasta B, hacen la unión de A hasta B con sus reglas, grafican de A hasta B, luego de B hasta C, luego de C hasta D, de D hasta E, déjenme ver que no se está graficando, ok, ahí empezamos a graficar, de F hasta G, y van uniendo toda la gráfica, van haciendo toda la gráfica de esta manera, ok, entonces grafican y hacen de A hasta B, de B hasta C, y hacen toda la gráfica, con todos los movimientos que ustedes hicieron. Si se dieron cuenta, la gráfica queda de esa manera, y se pueden dar cuenta que no es que ustedes subieron y bajaron, ustedes se movieron en línea recta, pero en la gráfica es lo que van a demostrar acá, van a hacer por tramos, de A hasta B, van a llamar tramo AB, tramo BC, tramo CD, tal cual aquí lo hemos puesto en esta tabla de datos que tienen aquí. Entonces, ustedes van a llamar todos estos tramos, lo van a llamar de AB y van a hacer el análisis de A hasta B. Para el ejemplo que yo tomé, de A hasta B, ¿qué pasa con la gráfica? ¿Qué hay en la gráfica de A hasta B? Ubíquense en el tramo de A hasta B, la línea azul de A hasta B. ¿Qué pasa de A hasta B? La gráfica, ¿qué es? Ascendente, descendente, está en reposo, no se mueve. ¿Qué pasa con la gráfica? Y si la gráfica asciende o es ascendente, en el espacio, ¿qué significaba? Avanza. Que yo avanzo, ¿verdad? Y de esa manera vas a llenar toda la tabla. Vas a decir, en el tramo BC, ¿qué pasó? La gráfica es ascendente o asciende. Entonces, ¿qué pasó? Avancé. Para el tramo CD también. Para el tramo DE, ¿qué pasó? La gráfica está en reposo, es una gráfica lineal, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? No me moví. En el espacio no me moví. Entonces, todo eso es lo que tú vas a escribir en esta tabla de datos. Ok, entonces... Y al final les dice, calcula el desplazamiento y distancia que recorriste al caminar en casa. Utiliza la gráfica del ejercicio anterior y escribe los cálculos y respuestas en la cuadrícula. Alguien me dice que alguien tiene... ya, listo. Gracias, Javier, nos ayudó ya. Parece que le estaba interrumpiendo el audio al resto. Ok, entonces... si nos dice que ya con la gráfica que tenemos, ya nosotros tenemos creada nuestra gráfica, ya hicimos el análisis por tramos, ¿qué es lo que vamos a hacer? A calcular el desplazamiento y la distancia que recorriste al caminar en casa. Utiliza la gráfica del ejercicio anterior y escribe tus cálculos en la cuadrícula. Ok, entonces, ¿cómo vas a calcular esa distancia recorrida? Asimismo, de 0 hasta 1, ¿cuánto recorrí? En el tramo AB. ¿Cuánta distancia recorrieron en el tramo AB? De 0 hasta 1, ¿cuánto ha pasado? 1. Ok, 1. Del tramo BC, desde 1 hasta 5. 4. 4. En el tramo CD, desde 5 hasta 7, ¿cuánto ha pasado? 2 metros. 2 metros. ¿Qué pasa en el tramo DE si no me muevo? No se mueve, así que es 0. No se mueve, está en reposo. No se mueve, así que está en reposo, entonces es 0 la distancia, ¿verdad? En el tramo EF. Desciende 3 metros. Desciende 3 metros, ¿verdad? Porque estaba a los 7 metros y luego bajó a los 4 metros. Entonces, 7 menos 4 es 3. Y eso es lo que vas a poner ahí en la distancia recorrida. ¿Qué pasa ahora de F hasta G? Descendió 1 metro. Ajá, descendió la gráfica. Ojo, la que desciende es la gráfica, pero la persona, ¿qué pasó? Retrocedió. Ajá, retrocedió. La gráfica es la que desciende, pero es la persona la que retrocede. En el tramo GH. Está en reposo. Está en reposo.
Ajá, entonces quiere decir que la persona no se movió, ¿verdad? Y si no se mueve, entonces, ¿qué voy a colocar en la distancia recorrida en ese tramo? 0. 0. 0, ok, listo. Entonces, ¿qué va a pasar del tramo HI? Desciende 2 metros. Retrocedió. Ok, entonces retrocede y son 2 metros. ¿Cuánto ha pasado de 3 hasta 1? 2 metros. Y finalmente en el IJ Reposo. Está en reposo. está en reposo, quiere decir que no se movió durante ese tiempo, entonces ahí pongo 0 porque no se movió para nada. Y finalmente lo que hago es decir 1 más 4. 1 más 4. 5. 5. Más 2. 7. 7. Más 0. 7. 7. Más 3. 10. Más 1. 11. Más 0. 11. 11. Más 2. 13. 3. Y más 0. 13. Entonces, finalmente la distancia recorrida es de 13 metros. Ahora, para encontrar el desplazamiento, ¿qué es lo único que le importa el desplazamiento? La posición final y la posición inicial. Ok, entonces al desplazamiento solo le interesa la posición final y la posición inicial. ¿Cuál es la posición final? La J. Ok, entonces la posición en J, ¿cuál es ese número? ¿En qué número en la posición está? 1. 1. Está en 1. ¿Y en la posición inicial? 0. 0. Entonces me queda que el desplazamiento es 1 menos 0. ¿Y 1 menos 0 cuánto es? 1. 1. 1. Entonces mi desplazamiento va a ser igual a 1 metro. ¿Ok? Entonces con este ejemplo yo lo hice con datos míos. Ojo, ustedes van a tener diferentes datos y no todos tienen que tener los mismos datos porque no todos viven en la misma casa, no todos están con los mismos datos, no todos van a segmentar, ni justamente Dani decidió detenerse en el mismo tiempo que se detuvo Javier o en el que se detuvo Melanie, no. O sea, cada quien decide en qué tiempo se detiene y va viendo cómo le queda la gráfica y calculan al final la distancia recorrida y el desplazamiento. Entonces, en la última actividad, ¿sí? ¿Alguien activó su micrófono? ¿Alguien tiene una Disculpe, duda? le quería preguntar si podemos hacer una gráfica en una hoja aparte. Sí, tranquilos, pueden, si ustedes imprimen sus fichas pedagógicas, pueden hacer una gráfica aparte, si no les alcanza ese espacio que tienen ahí y la pegan encima, si es que tienen impreso. Si es que utilizan, hacen aparte en sus hojas, bueno, tienen la libertad del espacio, y si tienen en digital, el Excel, perdón, estoy traumada con el Excel, el Word. Si ustedes utilizan Word y desarrollan de forma digital, lo que pueden hacer es ahí colocar la gráfica en Word mismo y borrar el espacio que yo les he dejado. ¿Ok? Entonces, la última... Gracias, Miss. Sí, listo, Bianca. Entonces, la última actividad les dice, toma una fotografía del espacio rectilíneo que utilizaste en casa para realizar la práctica y adjúntala en este espacio. Entonces, ustedes van a coger su celular y van a poner ahí justo todo lo que utilizaron, el piso trazado, segmentado, y le van a tomar una fotito y van a decir, aquí fue donde yo trabajé, para yo tener la evidencia de que sí hicieron la práctica en casa. ¿Ok? Incluso si tienen la posibilidad de que alguien les tome la foto justo cuando están ahí haciendo la práctica, caminando y todo eso, muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces hacen eso, le toman la fotito y la ponen en este espacio. ¿Ok, chicos? Entonces, suficiente física por esta semana. No olviden seguir esforzándose, ser paciente y mejorar cada día más. Ok, quedamos hasta aquí. Si tienen, ya voy a parar la grabación para los que tal vez no se pudieron unir y solamente nos quedamos resolviendo las dudas, si alguien tiene dudas de cómo realizar la práctica en casa. Si alguien tiene dudas. Señor, una pregunta. ¿Sí?
Como usted usó hasta la J, nosotros solo podemos usar hasta la E nomás. Sí, ustedes pueden utilizar, dependiendo de los puntos o las segmentaciones que ustedes hagan. O sea, ustedes pueden utilizar hasta